Buenos días, iglesia. Estamos reunidos una vez más en este día domingo, el Día del Señor. Ahora nuevamente de una manera inusual en la cual nos reunimos. Estamos fuera de nuestro templo, pero hermano, hermana, tenemos una sola misión, de llevar el Evangelio a toda criatura, llevar con responsabilidad este mensaje, aún en estas circunstancias adversas. Recuerde que cambiamos la forma de reunirnos, que es temporal, pero lo que no debe cambiar es nuestra labor. Aquella labor para llevar el mensaje del Evangelio, ese mensaje de esperanza, ese mensaje de salvación, para que muchas personas en estos tiempos puedan encontrar la verdad y puedan hallar consuelo para sus vidas. Y esta labor es alcanzar a los perdidos para Cristo, ¿no? Un trabajo, recuerde, con recompensa eterna y que trae bendición, no solo al que lleva el mensaje, sino también a aquel que lo recibe. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo impactados por el sufrimiento? Tal vez por las circunstancias que vemos externamente a la realidad de nuestro hogar, o tal vez por el temor, ¿no?, de que podamos ser afectados por el virus, o tal vez ya nuestra familia, nuestro entorno próximo se ha visto afectado y aún algunos de nosotros hemos sido entonces partícipes, ¿no?, de este desaliento, de esta tristeza, de esta angustia por los momentos difíciles que estamos viviendo. Pero hermano, hermana, déjame decirte de que en nosotros absolutamente nuestra labor encomendada como iglesia es predicar el mensaje del Evangelio. En esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 38. He titulado la enseñanza para esta mañana, Mensajeros Fieles. Damos lectura entonces al capítulo 9, versículo 35, y dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a ver en esta mañana tres condiciones que deben mostrar los mensajeros fieles del mensaje del Evangelio. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados para esta tan noble labor. Tenemos aquí el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él ya no está en estos momentos, pero es el Espíritu Santo quien nos ha capacitado para poder llevar con denuedo, con valentía, para poder llevar aún más allá de nuestras fuerzas este mensaje poderoso que transforma vidas. En cuanto al texto que hemos dado lectura, entonces vamos a ver estas tres condiciones. La primera condición que podemos notar aquí para llevar fielmente el Evangelio es mostrar esfuerzo. Y vamos a ver el ejemplo que nos deja nuestro Señor. Y aquí vemos entonces, ¿no?, y resalta en el versículo 35 que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. O sea, incansablemente el Señor iba por todos los lugares, sin hacer acepción, sin tener en poco a algún grupo de personas. Él iba, y no solo iba, sino también renunciaba tal vez a las comodidades, renunciaba a todo aquello que pudiera de alguna manera detenerlo en esta labor. Pero no solo recorría Jesús las ciudades y aldeas, sino también dice a continuación que Él enseñaba en las sinagogas de ellos y predicaba el evangelio del reino. Claro está, dice a continuación que Él sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cierto es que nuestro Señor Jesucristo era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, que ese Mesías que iba a venir iba a realizar también estas sanidades, estos milagros, estos prodigios. Ahora,
Lo que vemos aquí y en lo cual cada uno de nosotros, tomando como ejemplo al Señor Jesucristo, implica salir de la comodidad de nuestro hogar, de la comodidad tal vez del trabajo que tenemos, ¿no? Porque aquí vemos que Jesús tenía muy clara la misión a la cual Él había sido encomendado. Iba por todos los lugares, iba a toda clase social, y aquí marcaba un contraste con los religiosos de la época, quien hacía exclusividad con los ricos y poderosos, pero a las personas pobres, a aquellos que andaban en la miseria, no solo espiritual, sino también en la miseria social, eran discriminados, eran de alguna manera dejados de lado. Así es. Y vemos que Jesús tenía un compromiso mayor con toda la humanidad. Él no hacía acepción de personas. Y vemos aquí en Jesús un claro ejemplo para que nosotros asumamos este gran reto que tenemos por delante. Dejar algunas prioridades para acudir en momentos extremos. Porque esto debemos tenerlo muy en claro, porque muchas veces nos resistimos a evangelizar. Tenemos ciertos prejuicios y ponemos barreras innecesarias, como el qué dirán, ¿no? ¿Cómo voy a hablar de tal o cual? O podemos mostrar soberbia, o podemos mostrar temor a aquellos a quienes nos dirigimos. O tal vez ponemos excusas como no tengo tiempo, o será para otra oportunidad. Y es ahí donde nuestra visión se acorta, de que hay gente que vive sin esperanza, hay gente que vive sin sentido, hay gente que, cierto es, vive enferma física y espiritualmente, y ellos están con la esperanza de que alguien se les acerque. Ahora, dejar nuestra comodidad no significa que vamos a abandonar nuestras responsabilidades o vender todo lo que tenemos, sino que vamos a aprovechar las circunstancias para ser más sensibles a las necesidades de los que sufren. ¿Cuántos de nosotros tenemos oportunidades para testificar, para hablar de Cristo, para consolar, para animar? Yo estoy seguro que aún saliendo a la puerta de nuestro hogar o nuestro mismo hogar, tenemos ahí las oportunidades que el Señor nos presenta. Y ahí es entonces donde debemos aceptar ese reto tan grande. Ese reto que no solo es grande, sino que también es glorioso, que ha sido encomendado única y exclusivamente a su iglesia. Ahora, ¿por qué Jesús se tomó la molestia de sacrificarse tanto en su ministerio? Porque Jesús tenía una perspectiva eterna estando aquí en la tierra. Si nos hacemos la pregunta, ¿cuál es nuestra perspectiva? ¿Es eterna o es terrenal? Si es eterna, entonces no solo nos vamos a conformar de que ya somos salvos, sino también entender de que somos instrumentos del Señor para que muchas personas puedan también ser salvas, para que muchas personas puedan ser parte del reino de Dios. Y Jesús entonces, Él tenía esa perspectiva eterna, pero se requería también esfuerzo. Y ese esfuerzo, vaya que tiene su recompensa, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Hemos visto entonces aquí la primera condición para ser fieles mensajeros del mensaje del Evangelio. Ahora vamos a notar la segunda condición, y que es mostrar compasión. Mostrar compasión. La iglesia, y hablando de la iglesia, me refiero a la iglesia en general, hoy está sumida en su comodidad de sus cuatro paredes. La iglesia hoy ya está tomando matices ya más de un club social, que ha perdido el sentido, ha perdido la visión al encargo que Dios ha dado a sus hijos, a la iglesia. Y este es uno de los factores que debemos tomar en cuenta para que podamos ser fieles mensajeros del mensaje de Dios. El versículo 36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús tuvo una visión general de los que le seguían. Si usted puede notar capítulos anteriores, vemos el estado espiritual, la condición espiritual de la nación de Israel. Una nación que estaba en su población con los rostros cansados,
estaban temerosos, estaban tristes, estaban desesperanzados. ¿Sería sabia una actitud del Señor Jesucristo de reprensión ante esta situación? De ninguna manera, porque hemos visto cómo el Señor mostraba actitud de amor hacia todos aquellos que venían con un corazón sincero, de poder conocer la verdad de Dios, de poder oír ese mensaje de esperanza que anunciaba el Señor Jesucristo, porque Él tuvo compasión, lo cual lo llevó a actuar. Ahora, Jesús no tuvo lástima. Jesús tuvo compasión, y aquí marca la diferencia. Lástima es ver la necesidad y dejarlo allí para que alguien pueda solucionarlo. Compasión es ser parte en la solución de esa necesidad. Y más aún con el mensaje del Evangelio. Jesús tuvo compasión de sus necesidades, de su condición física, y este es un claro reflejo de lo que Dios siente por la humanidad. La iglesia debe tener el sentir de Dios, el sentir del Señor, que es la compasión, sin hacer acepción de personas. Y esto nos va a mover a ser solidarios y dejar el egoísmo. Y la observación que hace Jesús es, en primer lugar, lo notamos ahí, es que la humanidad estaba desamparada. Estaba desamparada. Y aquel que está desamparado se muestra debilitado, se muestra desmayado, sin esperanza, cansado de buscar ayuda y no encontrarla. No hay nadie quien se preocupara por ellos. Pero allí venía Jesús para satisfacer su necesidad principal, que era la espiritual. Hoy en día también la gente, la humanidad, no tiene a quien acudir en sus problemas, en sus necesidades o angustias. Y si dice poder encontrarlo, lo va a encontrar, pero en el lugar equivocado, que a la larga va a ser solo una solución temporal. Y están desamparadas, entonces necesitan conocer el amparo de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de cada uno de nosotros. Recuerde que Jesús no está, pero dejó su Santo Espíritu para morar en cada uno de nosotros. Es por eso que Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y también dice que la humanidad estaba dispersa, estaba tirada, echada violentamente por causa del pecado. La situación que vivimos ahora también es la misma en los tiempos de Jesús. Y es más, ahora el pecado se ha perfeccionado. Hoy se trata de hacerlo ver como algo normal. Si no, veamos hoy en día cómo está viviendo la sociedad, donde se está legalizando el pecado. Pues por eso que Satanás convence para que puedan hacer lo que quieran con sus vidas, con sus cuerpos, para destruir sus vidas y arrojarlos como un trapo sucio. Y ese es el objetivo de Satanás. Es por eso que el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 1 dice que la humanidad está enceguecida. La humanidad trata de detener con injusticia la verdad de Dios. Y lo más triste es cuando la iglesia se ve sumida en todo esto, aceptando ideologías, aceptando pensamiento humanista, aceptando principios que no son lo que Dios ha establecido por medio de su palabra. Y es ahí entonces nuestra lucha. Es ahí donde debemos tener el valor, el denuedo de llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra aquella persona que tal vez no nos cae bien, contra aquel drogadicto, contra aquel alcohólico, contra aquella prostituta, contra todo aquel que practique el pecado libremente, abiertamente. No, nuestra labor es llegar a cada uno de ellos con el mensaje del Evangelio. Porque esa evidencia externa sencillamente va a hacer notar lo que hay en su corazón, y ellos necesitan del Evangelio. Y no lo va a hacer con más cárceles, no lo va a hacer con que el gobierno haga más comisarías, no lo va a hacer con que la situación económica pueda mejorar, no lo va a hacer creando centros de rehabilitación para drogadictos, para alcohólicos, no, sino con el mensaje del Evangelio.
Y quienes van a llevar ese mensaje, ¿quiénes son? ¿Los líderes en la iglesia nada más? No, cada uno de nosotros, todos somos parte de la iglesia y todos tenemos esta gran responsabilidad. Ahora, pero esto va a requerir también de un trabajo que se hace, porque los problemas de estas personas no van a desaparecer de un momento a otro. Se necesita también hacer un trabajo con cada uno de ellos. Se necesita mostrar ahora el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones para poder ayudarlos, para poder capacitarlos, para poder instruirlos en conocer más acerca de la palabra del Señor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer luego para continuar con la visión mundial de Jesús y llevar a cabo fielmente esta noble tarea de mensajeros del Evangelio? Y aquí vamos a ver la tercera condición. Y la tercera condición es ser visionario. Ver más allá de lo que está delante de cada uno de nosotros. Ver lo que el Señor quiere hacer con la humanidad perdida. La palabra del Señor dice en Primera de Pedro de que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Es por eso que en el versículo 37 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha. A la verdad la mies es mucha. Está el Señor allí representando a los discípulos y está tomando como ilustración un sembrío de trigo. Un sembrío de trigo maduro. Y cuando ve este trigo maduro, el Señor Jesucristo ahora lo está relacionando con la humanidad vista como de provecho para Dios. Si no se toma atención entonces a esa cosecha, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué sucedería si nosotros tenemos en nuestro hogar nuestro huerto y no lo cosechamos a tiempo? Se va a destruir, se va a podrir. Así es. Pero el Señor también va a hacer notar algo muy interesante aquí. Dice que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Algo muy interesante que nosotros tomamos también y podemos notarlo aquí, es cuando Él en Juan 4:35, Él hace una pregunta a sus discípulos y le dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? O sea, aún faltan 4 meses para que ese trigo pueda ser cosechado, ¿no? Y se afirma que durante esos 4 meses que faltaban, el trigo todavía no había madurado. Todavía no estaba listo para sacarlo de su espiga. Pero el Señor luego le dice, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Mira, el Señor ve el trigo que todavía no está maduro, pero Él dice, ya están blancos para la siega. El Señor tiene visión de que va a salir de allí una buena cosecha. Y es allí entonces donde el Señor está ilustrando de que toda esa multitud, ¿sí?, toda esa multitud muestra el abandono en el cual estaba el pueblo. Ese pueblo no tenía esperanza, no tenía consuelo, no había nada bueno que se pudiera alcanzar, al menos considerándose cada uno de ellos. Pero el Señor, ¿cómo los ve? Esa gente que está sufriendo, esa gente que está sin esperanza, el Señor ahora los ve como una cosecha abundante, listos para la siega. Ve a esa multitud que iba, ¿no?, ante su presencia para ser sanados, para ser consolados. Los veía como elemento para ser de provecho para la obra y gloria de Dios. Y recordamos algunos, por ejemplo, el endemoniado Gadareno. Recordamos al ciego Bartimeo, recordamos a la mujer adúltera, que si fuera cualquier religioso diría, no, yo ¿por qué voy a tener que ir hacia ellos? ¿Por qué voy a tener que acercarme a ellos? Pero el Señor tuvo compasión
con aquellas personas que eran lo último dentro de la sociedad de su época. Y es ahí donde se ve entonces la bendición del Señor. A nivel individual, personas dejando el pecado como estilo de vida. Y a nivel colectivo, a nivel grupal, vemos familias y otras personas transformadas. Hermano, hermana, usted recuerde cómo nos vio Dios a nosotros en esa situación en la cual estábamos. ¿Cuántos daban por nosotros siquiera un centavo? Figurativamente hablando, antes de conocer al Señor, de cómo éramos antes de Cristo. ¿Sí? Y es por su gracia ahora poder disfrutar de lo que hoy tenemos. Y no es allí donde el Señor ha mostrado su amor, ha mostrado su compasión. Es por eso que el Señor exhorta a pedir más obreros y ser parte del encargo. Es por eso que en el versículo 38 el Señor ahora, Él hace una exhortación a los discípulos y les dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta palabra rogad implica un deseo ardiente para que una orden se lleve a cabo. Podríamos decir así, era una exhortación por una situación de peligro, que tenía que realizarse sí o sí, y que se tome la responsabilidad de una manera urgente, porque si no se hace, entonces el peligro va a ser que desaparezca esa acción, ¿no? Algo de vida o muerte, urgencia. Hermano, hermana, no oremos solo por nuestras necesidades personales. Oremos para que el Señor nos use como instrumentos, mensajeros fieles del mensaje del Evangelio, para que nos haga ver cuál es la necesidad de todo lo que están a nuestro alrededor, de que como iglesia dejemos ese concepto de que evangelismo o la labor de la iglesia solo dentro de las cuatro paredes, sino en cada una de estas circunstancias que estamos enfrentando en estos momentos. Si no, miremos a nuestro alrededor, cuánta gente está sufriendo, cuánta gente está viendo morir a sus familiares, cuánta gente aún ya ha perdido familiares, conocidos, están pasando por momentos muy difíciles. ¿Cuántos en estos momentos están sufriendo por falta de trabajo? ¿Cuántos en estos momentos están siendo instrumento del pecado, en el alcoholismo, en las drogas, en diversos vicios? Entonces el mandato no es solo para la obra misionera a nivel mundial, sino también es para que cada uno de nosotros podamos asumir esa noble labor. Hermano, hermana, y el mensaje para anunciar es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y ahí está la esencia entonces de nuestro llamado, de poder llevar este mensaje de esperanza, de poder llevar este mensaje de salvación, para que seamos instrumentos poderosos en sus manos, seamos sensibles al llamado que Dios nos ha dado y también ser obreros fieles, mensajeros fieles para poder comunicar la verdad del Evangelio. Y esta labor, recuerde, tiene repercusión no solo para esta vida, no solo para ver vidas transformadas, sino también para la eternidad. Porque la palabra del Señor dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, y vamos a recibir también el aprecio del Señor cuando estemos ante Él, de cuán diligentes hemos sido en la administración de este don que el Señor nos ha dado de evangelizar, de llevar este mensaje. Entonces, hermano, hermana, esforcémonos. Yo sé que los tiempos no son fáciles, los tiempos están difíciles. Quizás estos tiempos nos van a exigir más, porque no solo vamos a enfrentarnos a los corazones duros de las personas, a la desconfianza,
si no nos vamos a enfrentar tal vez a las limitaciones que tenemos de acercarnos personalmente a una persona. Pero es ahí entonces donde cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad de llevar el mensaje. Mostremos compasión y seamos parte del sentir de Dios, visionarios, y ver a esa persona que practica el pecado, viendo a esa persona que está sumergido en diversos vicios, viendo a esa persona que tal vez no nos cae. Quizás dentro de la familia hay alguien que no nos cae, y quizás como una forma de poder responder, ¿no?, ante esa aversión hacia esa persona, ¿por qué no ir y mostrar el perdón que Dios le puede dar por sus pecados? Y de esta manera, entonces, hermano, hermana, podamos ser parte de la extensión del reino de Dios. Hermano, hermana, tenemos una labor por delante. No sabemos cuánto tiempo estaremos reuniéndonos de esta manera, pero es la oportunidad. Y aun cuando dure toda esta pandemia, tenemos la gran oportunidad de ser parte del ejército de nuestro Dios, y que esta humanidad pueda disfrutar también de sus bendiciones. Hermano, hermana, entonces nos animamos, tomamos fuerzas y adelante con la obra del Señor. Que Dios lo bendiga.